Hola, en el siguiente video explicaremos acerca del ciclo menstrual y el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Nosotros somos Fernanda Roldán, Luis Enrique López, Luis María Balbuena, María Álvarez y Michelle Miranda. El ciclo menstrual se refiere a los cambios regulares en la actividad de los órganos y el endometrio, que hace posible la reproducción. El endometrio es la capa de tejido que recubre el interior del útero. Este forro consiste en una capa funcional que está sujeta a cambios hormonales y se degrada durante la menstruación, y una capa basal delgada que nutre y da lugar a una nueva capa funcional. El ciclo menstrual consiste en dos procesos interconectados y sincronizados. El ciclo ovárico, que se centra en el desarrollo de folículos ováricos y la ovulación. El ciclo uterino o endometrial, que se centra en la forma en que el endometrio funcional se engrosa y comienza a tener secreciones en respuesta a la actividad ovárica. La menarquia se refiere al inicio del primer periodo menstrual, que por lo general ocurre durante la adolescencia temprana como parte de la pubertad. Después de la menarquia, el ciclo menstrual se repite mensualmente, pasando únicamente durante el embarazo hasta que la mujer llega a la menopausia. En ella, la función ovárica disminuye y se deja de tener periodos menstruales. El ciclo menstrual puede variar en duración de 20 a 35 días, con un promedio de 28 días. Cada ciclo menstrual comienza en el primer día de la menstruación, y esto se conoce como el día 1 del ciclo. La ovulación o liberación del ovocito desde el ovario suele ocurrir 14 días antes del primer día de la menstruación. Entonces, para un ciclo menstrual promedio de 28 días, esto significa que suele haber 14 días conduciendo a la ovulación o de fase preovulatoria y 14 días después de la ovulación o de fase postovulatoria. Durante estas dos fases, los ovarios y el endometrio, cada uno experimenta su propio conjunto de cambios, que son independientes pero están relacionados. Como resultado, cada fase del ciclo tiene dos nombres diferentes para describir estos dos procesos paralelos distintos. Para el ovario, a las 2 semanas previas a la ovulación, se les denomina fase folicular. Esto corresponde a la fase menstrual y proliferativa del endometrio. Del mismo modo, a las 2 semanas posteriores a la ovulación, se les conoce como fase lútea ovárica, que también corresponde a la fase secretora del endometrio. Vamos a revisar primero el periodo de preovulación, comenzando por la fase folicular ovárica. Esta fase comienza el primer día de la menstruación y representa las semanas 1 y 2 en un ciclo de 4 semanas. Todo el ciclo menstrual es controlado por el hipotálamo y la glándula hipófisis. El hipotálamo corresponde al diencéfalo, y en este sitio se secreta la hormona liberadora de gonadotropina, que causa que la adenohipófisis libere las hormonas foliculoestimulante y luteinizante. Antes de la pubertad, la GnRH se libera a un ritmo constante, pero una vez que la pubertad comienza, esta hormona se libera en pulsos, unas veces más, unas veces menos. La frecuencia y magnitud de la liberación de los pulsos determina cuánta FSH y LH será producida por la hipófisis. Estas hormonas hipofisiarias controlan la maduración de los folículos ováricos, cada uno de los cuales está inicialmente compuesto por una célula sexual inmadura u ovocito primario, que está rodeado por capas de células de la teca y la granulosa. En el transcurso de la fase folicular, estos grupos de células o folículos que contienen ovocitos que crecen y compiten por una posibilidad de ovulación. Durante los primeros 10 días, las células de la teca desarrollan receptores que se unen a LH y en respuesta secretan grandes cantidades de la hormona androstenediona. Del mismo modo, las células de la granulosa desarrollan receptores que se unen a la FSH y en respuesta produce la enzima aromatasa. La aromatasa convierte la androstenediona de las células de la teca en 17-beta-estradiol, que es un miembro de la familia de los estrógenos. Durante los días 10 a 14 de esta fase, las células de la granulosa también comienzan a desarrollar los receptores de LH, además de los de FSH que ya tienen. A medida que los folículos crecen y se liberan estrógenos en el torrente sanguíneo, los niveles incrementados de estrógenos actúan como una señal de retroalimentación negativa, indicando a la hipófisis que secrete menos FSH. Como resultado de la disminución de la FSH, algunos de los folículos en desarrollo en el ovario dejarán de crecer, van a retroceder y luego morirán. Sin embargo,
El folículo que tenga más receptores de FSH continuará creciendo, convirtiéndose así en el folículo dominante que eventualmente se va a someter a la ovulación. Este folículo dominante sigue secretando estrógenos y el aumento de estos niveles de la hormona hace que la hipófisis responda más fácil a los impulsos de la GnRH del hipotálamo. A medida que los niveles de estrógeno en la sangre empiezan a subir, el estrógeno del folículo dominante ahora se vuelve una señal de retroalimentación positiva, es decir, que hace que la hipófisis secrete más FSH y LH en respuesta de la GnRH. Esta oleada de FSH y LH suele ocurrir 1 o 2 días antes de la ovulación y es lo que estimula la ruptura del folículo ovárico y la liberación del ovocito. En resumen, para la mayor parte de la fase folicular, la hipófisis guarda su energía hasta que percibe que el folículo dominante está listo para su liberación. Y así, la hipófisis utiliza toda su energía para segregar bastante FSH y LH para inducir la ovulación. Mientras el ovario está ocupado preparando un ovocito para la ovulación, el útero, por su parte, está preparando el endometrio para la implantación y el mantenimiento del embarazo. Este proceso comienza en la fase menstrual, que es cuando el antiguo revestimiento endometrial o capa funcional del ciclo anterior se derrama y se elimina a través de la vagina, produciendo un patrón de sangrado conocido como el periodo menstrual. La fase menstrual dura un promedio de 5 días y es seguida por la fase de proliferación, durante la cual los altos niveles de estrógenos estimulan al engrosamiento del endometrio, al crecimiento de las glándulas endometriales y a la aparición de arterias espirales de la capa basal para alimentar el crecimiento funcional del endometrio. El aumento de los niveles de estrógeno también va a ayudar a cambiar la consistencia del moco cervical, haciendo que sea más acogedor para el esperma entrante. Los efectos combinados de este pico en los estrógenos en el útero y el cuello uterino van a ayudar a optimizar la posibilidad de fertilización, que es más alta entre los días 11 y 15 en un ciclo de 28 días. Tras la ovulación, el remanente del folículo ovárico se convierte en el cuerpo lúteo, que está compuesto por células de la teca y de la granulosa luteinizadas, lo que significa que estas células han sido expuestas a altos niveles de LH. Esto ocurre justo antes de la ovulación. Las células de la teca luteinizada continúan secretando androstenediona y las células de la granulosa luteinizadas van a seguir convirtiéndolo a 17-beta-estradiol como antes. Sin embargo, las células de la granulosa luteinizada también responden a las bajas concentraciones de LH que están presentes después de la ovulación al aumentar la actividad de la ruptura de la enzima de la cadena lateral de colesterol. Esta enzima convierte más colesterol en pregnenolona, un precursor de la progesterona. Así, las células de la granulosa luteinizada secretan más progesterona que el estrógeno durante la fase lútea. La progesterona actúa como una señal de retroalimentación negativa en la hipófisis, disminuyendo la liberación de FSH y LH. Al mismo tiempo, las células de la granulosa luteinizadas comienzan a secretar inhibina que actúa de manera similar sobre la hipófisis. Ambos procesos resultan en una disminución de los niveles de estrógeno, lo que significa que la progesterona se convierte en la hormona dominante en esta fase del ciclo. Junto con la disminución de los niveles de estrógenos, el aumento de la progesterona indica que la ovulación ha ocurrido y da lugar a que en el endometrio pueda ocurrir la implantación del gameto fecundado. Bajo la influencia de la progesterona, el útero entra en la fase secretora del ciclo endometrial. Durante este tiempo continúan creciendo las arterias espirales y las glándulas uterinas comienzan a secretar más moco. Después del día 15 del ciclo, las oportunidades óptimas de fertilización comienzan a acabarse. El moco cervical comienza a espesarse y se vuelve menos acogedor para el esperma. Con el tiempo, el cuerpo lúteo se va degenerando gradualmente en el corpus albicans, no funcional. El corpus albicans no produce hormonas, por lo que los niveles de estrógeno y progesterona comienzan a disminuir. Cuando la progesterona alcanza su nivel más bajo, las arterias espirales se colapsan y la capa funcional del endometrio se prepara para ser arrojada a través de la menstruación. Este derramamiento marca el comienzo de un nuevo ciclo menstrual y otra oportunidad para quedar embarazada. En resumen, el ciclo menstrual comienza el primer día de la menstruación. Para un ciclo promedio de 28 días, los cambios se producen en el ovario durante los primeros 14. Se denomina fase folicular. La ovulación usualmente ocurre en el día 14, como resultado de la oleada de LH
inducida por estrógenos. Los últimos 14 días del ciclo son la fase lútea, en la cual la progesterona se convierte en la hormona dominante. Mientras que la duración de la fase folicular puede variar, la fase lútea casi siempre precede en el inicio de la menstruación a los 14 días. El útero también pasa por su propio conjunto de cambios. Durante los primeros 14 días del ciclo, el endometrio pasa por la fase menstrual y la fase proliferativa, mientras que en los últimos 14 días se da la fase secretora.